Esta historia comienza con nuestro prota Díaz, un héroe aclamado que luego de años en guerra regresa victorioso al palacio. El rey lo envía con una comitiva a lo que será su nuevo territorio, por lo que al llegar, Díaz recibe algunos artículos enviados por el rey y un mapa del terreno. El servidor además le informa que esta pradera es conocida como Nest Rose y es perfecta para un huérfano como él. Nuestro prota solo observa cómo se marchan los carruajes y luego mira su territorio, pues supone que su nuevo objetivo es cuidar de esta tierra y de proteger a sus habitantes, hacer prosperar la vida allí y recaudar dinero para el reino. A trabajar. Después de algunas horas, nuestro prota encuentra un pequeño arroyo y tras beber el agua se alegra porque sea fresca, ya que en la guerra solo había agua con lodo, pero tras caminar tanto sabe que en este lugar no hay ni un árbol y solo ha visto pasto, por lo cual cuando ya cae la noche decide que investigará por 2 días más y si no encuentra nada tendrá que ir a algún pueblo para no morir de hambre. Además, de esa manera podrá cumplir el último deseo de sus padres. Al siguiente día, nuestro prota es despertado por una chica que le pregunta qué hace en la pradera. Algo confundido, Díaz le dice que, como puede ver, estaba descansando, pero ella no entiende qué hace allí. Nuestro prota se disculpa por no ser tan bueno comunicándose, ya que no estudió mucho, pero confiesa vino a este lugar con la intención de sobrevivir. La chica no acepta esta declaración y vuelve a preguntar en un tono más molesto qué es lo que vino a hacer. Nuestro prota se concentra y le confiesa que su propósito es proteger a los débiles, ayudar a quienes lo necesiten y cumplir de aquella manera los deseos de sus padres. En ese instante el cuerno de la chica se ilumina con un color azul y ella pregunta por qué no le miente. Díaz responde que no ve la necesidad y el cuerno vuelve a iluminarse, mientras ella enojada pregunta si es un aliado o un enemigo. Díaz confiesa no sabe qué puede hacer y supone que es neutral, pero al notar la molestia en la chica trata de entender qué pasa, comprendiendo que ella forma parte de su territorio y debe ser una de sus aldeanas, por lo cual debe molestarle que su señor no diga que es un aliado, así que se levanta jurando que será su aliado y que la protegerá sin importar lo que le suceda. En aquel momento el cuerno de la chica brilla con una intensidad cegadora y ella no lo entiende, pero de igual manera toma la mano de Díaz y se lo lleva porque debe presentarle algo. Un rato después llegan a una aldea. Nuestro prota se asombra porque el día anterior no logró ver nada y no cree que haya estado tan ciego, aunque al entrar en una choza una anciana se sorprende porque Alna traiga un forastero. La chica confiesa su cuerno brilló azul todo el tiempo, incluso cuando le preguntó si era un aliado, por lo cual la anciana pregunta intrigada su nombre. Nuestro prota se presenta y cuando ella le pregunta si será su aliado, él responde que no tiene problema, porque de igual manera es el señor de estas tierras por orden del rey. Alna se levanta enojada y le apunta con su arco, pero la anciana le pide que se calme pues aún no han terminado de hablar, ya que quiere que Díaz le explique desde el principio cómo fue que llegó a ser señor de estas tierras. Nuestro prota relata su historia. Desde pequeño sus padres le infundieron que debería ser amable y proteger a los débiles, así que a los 10 años, luego de que sus padres murieran por una epidemia, él adoptó a otros huérfanos y como podían se ganaban la vida, aunque siempre él velaba por ellos. Cuando cumplió los 15 años, una guerra estalló. Por eso se unió al ejército para proteger a sus hermanos, aunque no sabía el talento tan grande que tenía para la guerra, y tras 20 años luchando sin descanso y obtener grandes logros, el rey lo recompensó haciéndolo señor de estas tierras. La anciana lo entiende, pero quiere preguntarle qué haría si ellos no fueran parte de su pueblo. Nuestro prota supone que entonces serían como vecinos de la misma pradera y no tendría problema en ayudarlos, incluso podrían ser grandes aliados. El cuerno de la anciana se ilumina en color azul y Alna baja su arco. Nuestro prota no entiende las preguntas, pero entonces se percata de los símbolos rojos. La anciana sonríe al ver que por fin lo entiende, pues ellos son enemigos de su rey y han estado luchando por este territorio durante muchos años, aunque eso no significa que sean enemigos suyos, pues él tiene un azul bastante inusual y esto hace que puedan ser aliados. Entonces se presenta como Mol, la líder de la tribu de los Oni, la cual siempre ha estado en guerra con su reino por esta pradera e incluso hace 50 años perdieron una gran guerra que los hizo huir de este lugar. Díaz no lo entiende porque ellos siguen en la pradera. La anciana le explica que en sus cuernos pueden acumular maná para usar algunos hechizos como el de ocultamiento, que les permiten incluso eliminar cualquier rastro de su presencia. Nuestro prota ahora entiende por qué no los encontró el día anterior, aunque no cree sea bueno ella le revele todo esto siendo él un miembro del reino que es su enemigo. Mol le explica que lo
hace porque ellos pueden evaluar las almas gracias a sus cuernos. Si este se ilumina de rojo es un enemigo, blanco es para alguien neutral y azul para un aliado que les traerá bendiciones. Incluso si él llegara a mentir, aunque sea un poco, el color cambiaría a rojo, pero en su caso es un azul intenso que le sorprende porque es tan honesto que llega a parecer un poco idiota. Aún así tiene su apoyo para que funde su pueblo mientras no le diga a nadie que ellos viven allí. Hasta está dispuesta a darle techo y comida. Nuestro prota acepta, pues él no tiene problemas con dejarlos vivir si no causan problemas al reino. Mol también lo acepta y le dice que le prestará a Alna durante un tiempo para que aprenda todo lo necesario y así pueda sobrevivir en esta pradera. La chica grita en shock mientras Mol le recuerda que ella fue quien lo trajo y debe hacerse responsable. Unas horas después, nuestro prota mira asombrado como algunos Oni terminan de construir una cabaña. Alna le explica que ellos la llaman yurta y les sirve porque pueden desarmarla rápidamente en caso de huida. Así que tras terminar, ella le informa que pronto le traerán más comida y un poco de ganado, por lo que luego le enseñará cómo cuidarlos para que tengan más crías. Nuestro prota pregunta cómo puede expandir su pueblo, pero Alna le dice que no debe pensar en esto, pues ni siquiera tiene comida suficiente para él o algún lugar donde puedan dormir. Por esto, su objetivo principal para expandirse y tener las comodidades necesarias es aprender más. Entonces le enseña una bolsa con polvo de matabi, el cual es fundamental para atraer bestias salvajes al esparcirlo por el campo. Entonces le recomienda que lo use para cazar algo y con la piel y la carne que consiga puede llevarlos a la aldea para que le den un poco más de polvo y hasta una yurta extra dependiendo de sus resultados. Nuestro prota se alegra porque él es bueno cazando y ya minutos después está en medio de la pradera con su armadura y su arma. Aunque piensa, no le preguntó a la chica cuánto debía usar y arroja toda la bolsa, pues igualmente entre mayor sea la cacería, más ganancias obtendrá. Segundos después nota como el suelo tiembla y una manada de bestias salvajes avanza hacia él. Esto lo emociona, pues si acaba con aquella manada seguramente tendrá una yurta extra, por lo cual, al igual que en la guerra, deja que su instinto se libere, acabando con todo a su paso sin contenerse ni un poco. Una vez la manada pasa, nuestro prota lamenta que se le escapó la mitad de las bestias, aunque en ese instante comprende algo. No puede llevar tantas bestias él solo y se preocupa. Seguramente Alna lo reprenderá por no haber pensado antes. Un momento después logra llegar a su casa con solo una de sus presas sobre los hombros. Alna, asombrada, corre halagándolo porque no le fue nada mal. Acabó con un Gui negro. Nuestro prota le confiesa que en realidad fueron más, pero no pudo traer tantos. Alna queda en shock al saber que fueron más de 30 presas y eso la emociona, ya que tiene demasiada hombría. Entonces sale corriendo gritando que irá por los hombres de la tribu para recoger todo lo que logró cazar. Nuestro prota se extraña por tanta alegría de la chica, mientras Mol le confiesa, le sorprende su hombría. Él pregunta a qué se refiere y la anciana le explica que la hombría es el valor que tiene un hombre para las mujeres. Esto engloba el hecho de qué tanto pueden proveer y proteger una familia. Nuestro prota se asombra, ya que según la explicación que le dan, a ellas no les interesa el aspecto o la labia, simplemente que puedan asegurarle la supervivencia a una familia. Mol confiesa que para Alna es asombroso ver a alguien con tanta hombría y le informa que si quiere casarse con ella deberá esforzarse aún más. Díaz, avergonzado, dice que eso no es lo que estaba pensando, pero la anciana se ríe, informándole que no pasa nada, pues los humanos y los Oni pueden tener hijos sin ningún problema. ¿Neta me lo juras? Al siguiente día, nuestro prota despierta con el olor de la comida recién hecha. Alna lo saluda avisándole que el desayuno está listo. Él prueba la comida y grita de la emoción, pues está deliciosa. Eso avergüenza un poco a la chica, mientras ella pregunta qué piensa hacer hoy. Nuestro prota confiesa que no sabe qué más hacer y podría volver a cazar, pero Alna le dice que no es bueno que hace siempre lo mismo. Por esto propone que mejor vayan a buscar algunos monstruos, pues él necesita dinero para contratar artesanos que le ayuden a construir pozos y letrinas. Nuestro prota lo confirma, aunque no cree que hayan monstruos cerca. Ana le dice que sí los hay y ella con su cuerno puede detectarlos. Nuestro prota se niega un poco, pues no quiere involucrarla ya que puede ser peligroso, mientras ella lo convence, pues le dice que así será más divertido.
Minutos después, mientras Alna se prepara, nuestro prota cuida de las vías. Entonces algunos hombres llegan con más productos y nuestro prota habla con ellos, asombrándose porque son mucho más amables que el día anterior y supone que la hombría también afecta en la forma de cómo es tratado. Justo entonces Alna sale y todos quedan fascinados. Ella lleva un maquillaje diferente y se ve realmente hermosa. Alna le pide a los chicos que cuiden de las vías mientras le informa a Díaz que tendrán todo el día para pasarlo juntos. Esto asombra a nuestro prota, pero al ver los rostros de los otros hombres decide que mejor se vayan rápido a la cacería. Luego de un rato llegan a la montaña donde Alna le informa que se pueden encontrar varios monstruos, por lo que ella usa su magia comenzando a recitar algunos hechizos. Nuestro prota se asombra al ver el despliegue de su poder, pero tras varios segundos ella informa que detecta un monstruo bastante grande más adelante. Díaz le pide que lo espere y ella se niega, recordándole que puede usar camuflaje para esconderse y en caso de que sea muy peligroso, lo mejor será huir. Nuestro prota lo acepta y tras caminar un poco notan una figura frente a ellos. Él cree que se trata de una tortuga gigante, mientras Alna no puede creer que haya un dragón de tierra por allí, pero no alcanza a advertirle a nuestro prota, quien ya sale corriendo hacia el monstruo, subiendo a su espalda y tras golpear el caparazón nota que su hacha se agrieta, por lo cual busca las extremidades. Aquel monstruo las esconde rápidamente y nuestro prota decide seguir golpeando el caparazón. Su arma comienza a agrietarse cada vez más y él le ordena repararse, impactando a la chica cuando aquella arma se arregla en un segundo. Nuestro prota sabe que es impactante, pero él encontró esta arma tras vencer a un general enemigo, por lo que sigue golpeando durante varias horas el mismo punto sin obtener ningún avance. Incluso nota que Alma parece estar sufriendo un poco por el miasma y decide dar un último golpe. Con este consigue romper el caparazón y el dragón vuelve a salir, esta vez disparando fuego hacia todos lados. Nuestro prota se asombra por el poder repentino, pero logra causarle algunas heridas, aunque nota asustado que Alma se encuentra en el suelo después de que una explosión casi la alcanza. Además, el dragón comienza a enfocarse en ella, por esto enojado se lanza contra aquella tortuga. No piensa dejar que le haga daño a quien él juró proteger. Entonces, con toda su fuerza, clava su hacha en donde rompió el caparazón, consiguiendo de esta manera acabar con el dragón. Alna, todavía en shock, se levanta gritando emocionada y lo abraza, jurando entre lágrimas que se casará con él. Y este fue el resumen de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte. Les agradezco mucho por apoyar este canal. El nombre del resumen estará siempre en la descripción del video, así que puedes ir a verlo. No te olvides pasar por mis redes sociales. No te olvides que subo resúmenes de cada capítulo todas las semanas, así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo resumen. Así que tras terminar le informa que pronto vendrán a traerle.